Amén. Primera epístola de Pedro, capítulo 4, versículo 7 en adelante. Vamos a leer hasta el 11, nos ponemos de pie. Vamos a leerlos todos juntos, unánimes, todos los versículos. Pero pongámosle pues el sentido pues a la palabra de Dios. Y así nos vamos a ir rápido para nuestras casas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Todos. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Y ante todo tened pues entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros, sin murmuraciones, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder de Dios que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Oramos. Padre, gracias por este momento, por esta palabra hermosa que nos has regalado. Esperamos en ti, Padre, que sea Dios, Espíritu Santo, añadiendo bendición a esta porción bíblica, hablando a nuestro corazón de una manera oportuna, para vivir, Señor, la vida cristiana a plenitud, como a ti te gusta, Padre. Y todo te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén y amén. Puedes sentarse. Le hemos puesto a la meditación de esta tarde cómo vivir el último tiempo. Pero lo vamos a ver desde dos enfoques. Uno es el tiempo que se refiere a la escritura, que es el de los postreros tiempos. De hecho, en base a todo el cumplimiento profético que se ha venido ejecutando en los últimos tiempos, pues podemos decir con toda certeza, hermano, que estamos en los postreros días. Y en el rato menos pensado, pues nuestro Señor Jesús aparece en escena y nos lleva con Él. Y el otro enfoque que le queremos dar de una manera quizás alegórica, se refiere al último tiempo que usted y yo vamos a vivir en esta tierra. O sea, ese momento. Pero aquí se da un factor, que nosotros no sabemos cuándo nos vamos a morir. Entonces, eso quiere decir que yo debo de vivir el tiempo, por ejemplo, este día, como que es el último de mi vida. ¿Alguien se ha puesto a pensar qué haría si solamente tuviera un día de vida? ¿Qué haría usted ese día? ¿Qué haríamos? Si Dios nos dice, mira, el día lunes es tu último día, ¿qué vamos a hacer nosotros en este día? La palabra de Dios nos manda y nos exhorta y nos amonesta y nos guía de cómo usted y yo podemos vivir el último tiempo. Digamos, no lo tomemos a un día, tomémoslo en un tiempo por desear algo más largo. Pero dice la palabra, mas el fin de todas las cosas se acerca. Eso es una realidad de todas las cosas. Todo esto va a terminar, dice la Escritura, que los elementos ardiendo serán dice, fusionados, y todo esto se va a quemar. Y va a terminar todo esto. Ahora bien, ¿cómo vamos a vivir este último tiempo? ¿Cómo lo estamos viviendo? Le diga en su momento, ¿cómo viviera usted su último día? ¿Tiene usted a alguien con el cual no se lleva? ¿Tiene usted algún familiar que no le habla? Porque fíjese que cuando alguien muere, algunos no lloran porque lo amaban, sino porque no tuvieron la oportunidad de estar en el último momento con él. O no tuvieron la oportunidad de pedirle perdón por algo que nosotros le hicimos, o viceversa, o perdonarle por aquello que esa persona nos hizo a nosotros. Y dice el versículo, mire, sed pues sobrios
Entendamos, hermanos, que estamos en un tiempo donde usted y yo no podemos vivir ya sin Cristo. La maldad ha crecido tanto y está a la vuelta de la esquina. Hoy usted no va a encontrar ningún lugar que pueda decir, no, aquí es seguro, no lo hay. Todos los lugares son peligrosos, todos. Para buses, calles, colonias, avenidas, cantones, pueblos, todo es peligroso. Todo. Entonces, si usted y yo no contamos con la protección de Dios, si usted y yo no meditamos, o sea, ser sobrio es pensar con los pies en la tierra. El mundo que usted y yo estamos viviendo. Claro, las noticias salen que dicen que si entra un nuevo gobierno las cosas se van a arreglar, que si sale el otro, que si tal vez el otro fusionado, va a ser igual. Oiga bien lo que le estoy diciendo hoy en el 2013. Cuando sean las elecciones en el 2014, las cosas van a seguir siendo igual o quizás aún peores. Porque estamos en los postreros días, estamos en los postreros tiempos. Ahora, ¿cómo voy a vivir yo ese último tiempo? Y dice la palabra, en primer lugar, sobrios. Y como dice el complemento, y velar en oración. La oración, hermanos, la descuidamos con tanta facilidad nosotros que a veces ni nos damos cuenta. La oración a veces es lo que nosotros más cortamos dentro de la vida cristiana, la oración. No es tanto que usted venga a la iglesia, porque lo hacemos. No, pero, o sea, nuestra vida de oración, esa la hemos cortado. Ya no oramos como orábamos antes. ¿Cómo vamos a vivir nosotros en el último tiempo? Uno, primer punto, con los pies sobre la tierra. Sabiendo que aquí no hay otra fórmula que Cristo Jesús, no hay otra, para solventar los problemas, para que usted y yo sigamos avanzando. La número 2 es que usted y yo seamos hombres, y en el caso de las hermanas, mujeres de oración. Si no lo hacemos, no vamos a vivir bien en el último tiempo. Si usted y yo no pedimos la protección de Dios para nuestra vida, cuando nos desplazamos a un lugar a otro, nos van a pasar problemas serios. Y a veces nos vamos a preguntar, ¿y por qué? Porque Dios dice en su palabra que más el fin de todas las cosas se acerca. Dice el versículo 8, ante todo, tened entre vosotros ferviente amor. ¿Saben qué es ferviente? Es algo que se nota, es algo que se viva. Y en primer lugar, donde debemos de vivir el amor es en la iglesia. Que se note en nosotros el amor que nos tenemos los unos con los otros. Que si nos ayudamos en momentos difíciles, en momentos críticos. Eso es el amor ferviente, el amor que es notable, que la persona lo percibe, la persona cuando llega a la iglesia lo siente. Y luego que nosotros lo estamos practicando desde en la iglesia, ¿dónde más tendríamos que practicarlo? Pues en el hogar. En el hogar las personas perciben que nosotros practicamos el amor. Oiga bien, ¿cómo vamos a vivir el último tiempo de nuestra vida? ¿Qué nos va a quedar a nosotros pendiente? Hermano, que no nos quede absolutamente nada pendiente de esa tierra. Galán, aquellas personas a las cuales Dios le da la oportunidad
de que entran en un proceso de enfermedad y pasan una semana y luego mueren. Porque en esa semana tienen la oportunidad de hablar con los seres queridos y hablar con toda aquella gente que quieren reconciliarse y lo hacen. Pero ¿qué tal cuando es una muerte súbita? O sea, una muerte súbita es de un solo sopapo. Ahí ya no hay más tiempo. Ahí nosotros ya no pudimos hacer absolutamente nada. Nos vamos con el Señor, es cierto, pero posiblemente algunos de nosotros lleguemos delante de la presencia de Dios avergonzados, porque hubieron cosas que usted y yo no quisimos arreglar aquí en la tierra. Entonces, ¿cómo vamos a vivir nosotros el último tiempo? Dice, y ante todo tener entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de ¿qué? De pecados. Claro, si bien es cierto, nosotros no podemos perdonar pecados, pero, oiga bien, los cubre. ¿Y qué pasa cuando una cosa se cubre? Ya no se ve. Amén, hermano. Yo me he dado que hay gente tal vez tiene algunos defectitos en la cabeza, por la frente, y las hermanas vienen y se tapan aquellas cosas que están mal. Se cubre, ya no se ve. Y toda persona que tiene ahí un defecto, ya sea en la mano, ya sea en la oreja, donde sea, ya no se ve. Yo antes tenía un amigo que yo siempre lo veía con el pelo bastante largo y el pelo de él es liso. Bueno, y fulano, porque nunca se quita el pelo, pero siempre lo andaba bien largo. No así al extremo, pero sí bastante largo. Y es precisamente porque tenía un defecto pues, en su oreja. Y sabe que cuando nosotros practicamos el amor, cubrimos la falta, como dice acá el versículo, porque el amor cubrirá multitud de ¿qué? De pecados. Cuando nosotros vemos una familia, oiga bien, que usted llega a esa casa y toda la familia se une, no uno jala por un lado, otro por otro, no. Ubiquémonos, hermano. Tarde o temprano Dios va a venir por usted y por mí. ¿Y quién nos va a quedar pendiente a nosotros? ¿Quién nos va a quedar ahí? Y alguien puede decir, y me dijo que lo llevara, que la llevara donde el médico, y yo no quise llevarla. Y a personas, ¿cómo nos vamos a sentir? Va a haber un sentimiento de culpa en nuestra vida. Y eso nos va a cargar a usted. Pero ¿qué hace el amor? El amor perdona. El amor cubre. El amor cubre el pecado. Cubre la diferencia. Cubre, hermano, las ofensas que nosotros los hemos hecho los unos con los otros. Eso es lo que hace el amor. Cubre. Vámonos a ir rapidito a Proverbios 10:12. Proverbios 10:12. Dice la palabra. El odio despierta ¿qué? Rencilla. El odio es lo contrario del amor. ¿Cómo queremos vivir nosotros el último tiempo de nuestra vida? ¿Queremos vivir nosotros amando a las personas? ¿O queremos vivir nosotros odiando? Porque puede vivir de las dos maneras. Se puede vivir el último tiempo de su vida odiando. Odiando, pero hay veces sin qué ni para qué, usted ni culpa tiene la otra persona, pero usted los odia. Solo imagínense, no nos vayamos tan lejos.
Hay veces de ministerio a ministerio. Nosotros, a veces los pastores, nos hemos encargado de sembrar odio en las personas para otros ministerios. Entonces los hermanos ven a los otros hermanos y hay pugna, no se habla. Eso es, hermano, eso es espantoso. Eso es horrible. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios. ¿Qué es lo que hace el amor entonces? Cubre el pecado, cubre las ofensas, cubre, hermanos, todo aquello que es malo. El amor que hace, hermano, lo cubre, ya no se ve, ya no es visible, ya no daña. Y mire lo que dice el versículo 12: el odio despierta rencilla. ¿Qué es la rencilla? Son pleitos. ¿Por qué hay tanto pleito en el hogar? ¿Por qué hay tanto pleito entre ministerios? ¿Por qué hay tanto pleito en la sociedad? ¿Por qué hay tanto pleito en el mundo entero? Porque hay odio en el corazón del hombre. Ay, hermano, se dice, pero yo no puedo hacer nada por esos países que se odian los unos a los otros. Sí, es cierto, usted y yo no podemos hacer nada, pero sí en el círculo social en el cual usted y yo nos movemos, ahí sí podemos hacer algo. ¿Y qué podemos hacer? Vivir y practicar el amor los unos con los otros, y eso va a cubrir la falta, va a cubrir la rencilla, va a cubrir el odio, va a cubrir todas aquellas cosas que son feas dentro de la familia, dentro de la sociedad y dentro de algún ministerio que nosotros nos encontremos. Y dice el 12, pero el amor, dice, cubrirá. ¿Cuántas faltas dicen? Todas. Todas las faltas. Aquellos que están casados, rejuntados, acompañados, casados como sea, los reconcilios son bien ricos. ¿Sí? Eso es algo maravilloso. Una pareja es algo fabuloso. Los reconcilios de los padres hacia los hijos es algo maravilloso. Entonces, ubiquémonos. ¿Cómo yo voy a vivir mis últimos días? O el último tiempo en esta tierra. Ya sea que el Señor venga por usted y por mí, o ya sea, hermanos, que el Señor venga por todos en general. Que venga en lo individual, pero ¿cómo yo estoy viviendo mi último tiempo? Y dice la palabra: hospedados los unos a los otros sin murmuraciones. Claro, esto tiene un contexto. En ese tiempo la actividad misionera era algo grande, que lo que se hacía, no es que ahora no sea grande, sino esa era la función misionera. Hoy se habla de establecimiento de iglesia, pero antes era una obra misionera, que alguien iba a un lugar y comenzaba a trabajar para el Señor y levantaba una obra, y él se iba y dejaba la obra misionera. Entonces las personas que llegaban como misioneros, a eso se les tenía que hospedar. Y hay iglesias, por ejemplo en Estados Unidos, que se da con mucha frecuencia a eso, que invitan personas de fuera. Entonces las familias lo que hacen es que si la persona, el ministro, el pastor que ha llegado va a estar varios días, lo que hacen es que una semana, pero por ejemplo un día está en una casa o una familia, otro día en otra casa con otra familia. Y dice la Escritura que todas esas acciones que nosotros hagamos las debemos de hacer sin murmuración. Ubiquémonos nosotros dentro de los ministerios. ¿Qué nos han encomendado? ¿Qué nos pidieron?
Mire, hermano, que usted que, oye, hermano, fulano tal está enfermo, cúrale usted el espacio. Vamos a comenzar nosotros a murmurar porque nos asignaron una actividad que no nos correspondía. ¿Qué vamos a hacer? Mire, dice que el hermano que canta la alabanza está enfermo en su garganta y no puede cantar. ¿Cree usted que puede llevar las alabanzas? Y comenzamos nosotros a murmurar internamente, tal vez no lo externamos. Y ese es el último tiempo que nosotros estamos viviendo. ¿Cómo vamos a vivir nosotros ese último tiempo? Regresando acá a Pedro 4:10. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Ahora, aquí Pedro nos narra del don. Todos tenemos un don que hemos recibido del Señor. Y para que nos vayamos ubicando un poco referente a los dones, vamos a irnos a 1 Corintios 12:7. Primera de Corintios 12:7. Dice la palabra: pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidad por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lenguaje y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. O sea, Dios nos ha dado dones. Este listado que hemos mencionado sería de preguntarnos: ¿cuál es el don que yo tengo de esto? Ya vamos a ver otro listado. ¿Tendré yo palabra de sabiduría? La palabra de sabiduría orienta a una persona a tomar una decisión correcta. Esa es la palabra de sabiduría. ¿Qué pidió Salomón? Pidió ¿qué? Sabiduría. Y cuando a él le presentaba algún caso, él daba la mejor orientación, la orientación sabia, aquella orientación que era correcta. ¿Será que usted tendrá esto? ¿Tendrá esa palabra de sabiduría? Dice otro libro: palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. Esta sería persona que comprende todo. Es aquella persona que le puede explicar a usted algo bíblicamente hablando y usted lo entiende de una manera pero clarita. Y usted dice en su corazón: qué bonito, qué excelente, qué maravilloso cómo esa persona me dio a entender la palabra de Dios. Eso se llama palabra de ciencia. O sea, la persona conoce, domina, pero es algo que Dios se lo ha dado. No es producto de que fue a estudiar a una universidad, no. Es Dios quien dio esa sabiduría, dio ese conocimiento para
aplicar la palabra de ciencia. Y mire lo que dice el otro, y a otro fe por el mismo Espíritu. O sea, hermanos, que es normal, obviamente es normal, preste atención, que algunos de nosotros tengamos más fe y otros tengamos menos fe. Porque para unos la fe es un don. ¿Cuántos se ha encontrado usted pero así con gente atrevida? Gente, pero que es de fe. Venite, vamos. En el nombre de Jesús esto va a suceder y sucede. Eso es un don. No todos lo tienen, es un don. ¿Será que usted es de esa persona que es de fe, que tiene ese don? Otro dice acá, mire, y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu. ¿Usted es enfermo? ¿Cómo nos vamos a dar cuenta que si usted tiene el don de sanidad? Orando por un enfermo. ¿Sí? Pero si nunca oramos, nunca nos vamos a dar cuenta que teníamos nosotros ese don de sanidad. ¿Y qué pasa? Va pasando el tiempo, y nosotros, ¿cómo queremos vivir ese último tiempo? Poniendo estos dones al servicio de los demás, porque los dones que Dios nos da son para la edificación de la iglesia que Cristo ha comprado con su sangre. Mire, a otros el hacer que milagros, cosas sobrenaturales, milagros. ¿Sí? Ahí va de todo. Este don es más amplio. Milagros. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta si tenemos el don de milagros? Solo imagínense que viene algo ya previamente descrito para esta nación, este país, algo que ya está científicamente comprobado que va a pasar. Y usted está, como dicen, en el camino donde va a pasar esa tempestad. Si usted tiene el don de milagros y ora para que eso no acontezca, significa que sí verdaderamente usted tiene ese don de milagros. Pero aquí no estamos viendo tanto el caso si lo tiene o no lo tiene. Regresemos a Pedro. Si no, lo que estamos viendo, hermano, como dice acá en el versículo 10, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a nosotros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. ¿En qué consiste eso? Consiste, hermano, en que hay veces nosotros hemos descubierto, Dios nos ha confirmado un don. Entonces eso hace de que usted se le suba los humos y comencemos nosotros a ver a las otras personas viviendo. Como que alguien tiene el don de sanidad, no dice que el hermano, la hermana dice, tiene el don de sanidad. Entonces toda la gente se da cuenta, todos los hermanos se dan cuenta que el hermano tiene el don de sanidad, y entonces todos buscan a la hermana, al hermano, para que ore por ellos. Entonces eso hace que la persona ya comience a ver a los demás hermanos de una forma de niños. Otros que hablan en lenguas. Las personas que hablan en lenguas, se sienten más espirituales que los otros. Y todos los dones que Dios nos ha dado es para ponerlos al servicio de los demás, para la edificación de ¿qué? De la iglesia. ¿Saben que hay un don de servicio? ¿Cuántos sabían que ya existe de don? Hay un don de servicio, ¿se llama? Hay un don de presidir. Vamos
Vamos a la otra lista para que vean de lo que estamos hablando. Romanos 12:6. Romanos 12:6. Dice la palabra: de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, ahí también, en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Allí nos está dando el Señor la forma cómo llevar ese don a la práctica. Por ejemplo, dice: o si de servicio, en servir. Estamos en Romanos 12:6. ¿Cómo vamos a vivir ese último día? Lo que Dios nos ha entregado, ¿cómo lo vamos a ocupar? ¿Cómo lo vamos a utilizar? ¿Cómo vamos a hacer que las demás personas se sientan bien con nosotros, se sientan bien en el ministerio, se sientan bien en su casa, se sientan bien en la iglesia? ¿Cómo estamos viviendo nosotros desde tiempo? Entonces dice claramente, ya vimos todos los dones, la mayor parte de dones, alrededor son de 24 dones, alguno o dos dones usted puede tener que podemos nosotros pues poner en las manos de Dios para edificación de la iglesia. Entonces tenemos: si alguno hable conforme a las palabras de Dios; si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Hemos regresado a Pedro. Pedro 4:11. Dice, hermano, de que hay hermanos que nos han visitado acá a esta iglesia y que los pastores de esos hermanos y hermanas les han prohibido venir a la iglesia, a esta iglesia. Solo imagínate. Como que usted vaya a una iglesia que le invitaron a una vigilia y vengamos nosotros y nos dimos cuenta y la llamamos o lo llamamos a una reunión y le decimos: mire, usted tiene que andar bien a esta iglesia. ¿Por qué? Porque dice el 11: si alguno hable conforme a las palabras de Dios. Pero si nosotros inventamos, si nosotros comenzamos a infundir miedo a la gente, mire que en esta iglesia ahí no está el Espíritu, mire que en esa iglesia ahí nadie es salvo, mire que en esa iglesia todos están condenados. No estamos haciendo lo que la palabra de Dios nos dice. Ahora, ¿cómo vamos a vivir el último tiempo nosotros? ¿Cómo vamos nosotros a conducir a las personas en este tiempo que nos encontramos? Sembrando odio, sembrando disensión, sembrando divisiones entre los hermanos. No podemos vivir nosotros de esa manera. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos manda que cada uno, según el don que ha recibido, ministre a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si Dios le ha confirmado un don a usted, hermano, si usted tiene ciertas habilidades, si usted puede enseñar a otro, hermano, no nos sintamos más que los demás, sino que al contrario, sintámonos útiles en las manos de Dios. Si Dios le ha dado la capacidad a usted de servir en algo en la iglesia,
sirvámosle al Señor, hermano, de todo corazón. O sea, vivamos el último tiempo que Dios nos ha dado de una manera placentera. Y que usted no pueda tener diferencia, que usted no pueda tener problemas con nadie. Y si está en sus manos, viene usted y resuelve ese problema. Porque eso es lo que Dios quiere de nosotros. Y dice el 11, que alguno hable conforme a las palabras de Dios. Usted va a llegar a una persona y le va a pedir perdón, y va a decir, yo realmente he entendido lo que dice la palabra de Dios. Y si nosotros perdonamos la ofensa a los que nos han ofendido, dice la palabra, también Dios me va a perdonar mis pecados. ¿Se da cuenta que es algo recíproco? Y dice acá la palabra, si alguno ministra conforme al poder que Dios da. No inventemos eso. Es conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria, el imperio, por los siglos de los siglos. Amén. ¿Cómo vamos a vivir en el último tiempo? Número 1, vimos. ¿Cuál era el número 1? ¿Tuvieron acá? Sobrio, ¿verdad? ¿Sí? Sobrios, con los pies en la tierra. Número 2, orando siempre. Número 3, lo que Dios nos ha dado, usted y yo lo debemos de buena voluntad y hagamos las cosas poniendo en práctica, en primer lugar, el amor que Dios nos ha dado y ha depositado en nosotros, y que ese amor sea notable en todos nosotros. Y esos dones que Dios nos ha dado, hermano, llevémoslos a la práctica, sin murmuraciones, sin sentirnos más que los demás. Es lo que Dios quiere que vivamos, como Dios quiere que vivamos el último tiempo de nuestra vida. Ya sea que Él venga por todos los creyentes del mundo entero, o ya sea que Dios venga en lo individual por cada uno de nosotros. Amén, hermano. Démosle palmas fuertes al Señor. Padre, gracias, Señor, porque en esta hora hemos comprendido, Señor amado, cómo vivir el último tiempo que tú nos das, Señor, en esta tierra. Ya sea, Padre, que tú te adelantes con nosotros y vengas en lo individual, o ya sea, Padre, que tú aparezcas en escena y vengas por tu iglesia y nos lleves a tu gloria, al reino celestial, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, ayúdanos a perdonar, a reconciliarnos, Padre, en la familia, en vivir, Padre, un evangelio a plenitud, Señor, como tú deseas que vivamos tus hijos, sin tener, Padre, odio, rencor, amargura entre nosotros, Padre, como hijos tuyos, sin tener, Padre, envidia, rencor o odio, Señor, por otros ministerios, Padre, porque tu palabra nos enseña que debemos de hablar lo que Dios quiere que hablemos a cada uno de nosotros. Si la Biblia calla, nosotros vamos a callar, pero si la Biblia habla, nosotros vamos a predicar, Señor. Gracias te damos en esta hora, Señor, y ayúdanos con tu Espíritu Santo a vivir, Señor, a plenitud el último tiempo que tú nos has concedido en esta tierra. Queremos hacer un llamado a usted que nos ve a través de la internet. Y ahí, al pie de esa pantalla, una oración. Reciba a Jesús como su Salvador personal y viva los últimos días en esta tierra, que son cortos en comparación de la eternidad que Dios nos va a dar a plenitud, respetando la ley de Dios. En el nombre de Jesús te lo pedimos y vamos a cantar con todo nuestro corazón esta alabanza aquí en la iglesia. Pronto vendrá el Señor, su iglesia levanta gloriosa. En ese tiempo, a precio de sangre preciosa, los ángeles
podamos perdonar los unos con los otros, Padre, que podamos practicar el amor en la familia, que podamos practicar ese amor que has derramado en nuestro corazón, en el ministerio, aquí en la iglesia, Padre, y poder llevar las cargas los unos con los otros, Padre. En ti hemos confiado, Padre bueno. Nos vamos a mover de este lugar, mas no de tu presencia. Llévanos en paz y en bendición de regreso a nuestros hogares, porque todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios me lo bendiga, amados hermanos. Solo un llamado a los servidores. Después vamos a ir a ver a nuestro hermano Tito, aquello que nos quiera acompañar con ese bien. Dios me lo bendiga. Paz y felicidad.